Durante toda la vida hemos aprendido que rechazarnos es lo normal. Rechazamos nuestras partes rotas y también las partes que nos hacen maravillosas. Bienvenidas a El Arte de Aceptarte, un maravilloso podcast que he creado para compartirte todo lo que estoy aprendiendo en mi camino de aceptarme en mi mejor versión. Soy Rosmarie Uzcategui y quédate para que juntas recordemos que somos maravillosas y eso comienza con la aceptación. Bienvenidas a este nuevo episodio de El Arte de Aceptarte, un podcast que he creado para irte compartiendo todo lo que estoy aprendiendo en este camino de aceptarme tal y como soy para amarme tal y como soy. Mi nombre es Rosmarie Uzcategui y te doy formalmente la bienvenida a este espacio. Este capítulo nace de lo que he venido transitando durante la semana pasada y también hablando con una muy buena amiga de toda mi vida y le pregunté, entre este tema y este tema, ¿cuál crees tú que puede ser mi siguiente episodio de podcast? Y ella sin duda me dice, Rosmarie, habla de cuando no nos nace aceptar, cuando sé que debo aceptar, pero es que no quiero. ¿Qué hacer en eso? Y precisamente hoy vamos a conversar sobre eso. Lo primero que vamos a hacer en este episodio y de ahora en adelante es tomar 3 respiraciones profundas, porque quiero que nos vayamos haciendo conscientes de la energía en la que estamos. Y quiero que tú también te vayas haciendo consciente de la energía que está en ti. Lo que no conocemos no podemos intervenir. Y en el caso de enamorarnos cada vez más de nosotras, solos nos vamos a enamorar si somos capaces de habitarnos y de empezar a sentir qué es lo que está dentro de nosotros. Entonces, vamos a tomar juntas 3 respiraciones profundas. Inhalo por la nariz profundo, cierro los ojos, retengo el aire 2 segundos, exhalo. Lento. Hago conciencia de cómo me siento aquí y ahora. Vuelvo a tomar otra respiración profunda. Inhalo hasta que ya no pueda más. Retengo 2 segundos. Exhalo lento por boca. Me hago presente aquí y ahora. Última respiración y esta vez que el aire te llegue al final de tu columna, llene tu estómago, que sea una inhalación profunda en donde ya no te quepa más aire. Inhalo. Retengo 2 segundos. Exhalo lento. Y siento por un momento lo que está dentro de mí. Vuelvo al aquí y a la ahora y me sonrío a mí misma. Y me digo gracias por traerme hasta aquí. Bienvenidas a este nuevo episodio. Hay situaciones en la vida en donde podemos hacerle next, podemos hacernos la vista gorda, podemos voltear la cara para el otro lado y simplemente esa situación ya deja de molestar en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa cuando la situación se repite, cuando la vida nos vuelve a traer esa situación? Y aceptar es el camino que sabemos que es el que nos corresponde elegir. En ese momento la aceptación puede convertirse en una piedrita en el zapato. Tengo que aceptar porque sé que eso me va a traer alivio, sé que eso me va a traer paz, sé que eso va a detener la lucha interna, sé que eso me va a sentir más expansiva, sé que eso me puede traer al aquí y a la hora, pero es que no quiero, no me da la gana. ¿Cómo hago en esos casos? Todo mi ser me dice, no, es que no quiero. A mí me pasa que cuando hay cosas que yo no quiero aceptar de mí o de alguna situación, yo me siento literal en una pataleta. ¿Sabes? Cuando los niños chiquitos dicen que no quiero, ¿por qué no quiero? Porque es que no quiero. Así, literal, me sucede a mí. ¿Qué hacer en esos casos? Porque el tema es
que cuando esos casos se presentan, donde la vida te lo vuelve a colocar, porque la tarea es aceptar, comienza esa lucha interna que nos quita realmente la paz, que nos aleja de la posibilidad de estar en el aquí y el ahora para elegir ser feliz. Entonces, vamos a hablar hoy sobre unos pasos que a mí me ayudan y que te quiero compartir. ¿Qué hacer en estos casos cuando la aceptación es el tener o el deber, pero realmente no me da la gana? Lo primero que te voy a invitar ante estas situaciones es a respirar profundo como lo hicimos ahorita. ¿Por qué? Porque cuando la mente nos está bombardeando de pensamientos, de situaciones, no tenemos claridad para realmente tomar una decisión alineado con el corazón. Cuando yo hablo alineado con el corazón es siendo como congruente con lo que realmente nos beneficia desde el alma hacer. Entonces, tomar 3 respiraciones profundas nos va a permitir volver al aquí y a la hora, nos va a permitir calmar el sistema nervioso y nos va a poder traer claridad para tomar una mejor decisión y para poder ver sobre todo el panorama con mayor claridad. La segunda invitación que te voy a hacer es a preguntarte, ¿esto que quiero aceptar es una situación que depende de mí o es algo que está fuera de mi control? Porque si es algo que está fuera de mi control, probablemente el ver eso ya te puede dar la respuesta que necesitas ante esa situación. Al nosotros traer conciencia de que eso que nos está perturbando no depende de nosotros, puede realmente hacernos sentir como lo suelto. Ya me di cuenta, no depende de mí, vuelvo a mi centro y vuelvo a mi paz. Si eso depende de mi control, ya tenemos capacidad de acción. La segunda pregunta que te voy a invitar a hacerte es, ¿esta necesidad de aceptar esta situación es mía o es para complacer a otra persona? ¿Es una necesidad mía o es una necesidad que responde a la inquietud o al requerimiento de otra persona? Y esto me decía mi amiga, Rosemary, pero es que hay cosas que debemos hacer porque nos hacen bien. Y yo le decía a ella, sí, hay cosas que nos hacen bien y así no las queramos aceptar, probablemente si las hacemos nos va a traer un beneficio. Pero ¿qué pasa cuando no quiero porque simplemente yo no soy así o porque eso va contra mi esencia? La necesidad de aceptar es mía porque yo me acepto y estoy clara que yo estoy así bien como soy, o la necesidad es del otro que necesita que yo sea de determinada manera para, para que él sea feliz. Entonces, la pregunta de, ¿esta necesidad responde a mí o responde a otra persona? Es una pregunta muy poderosa que nos podemos hacer, sobre todo para saber si es un trabajo que queremos hacer o si es algo que en verdad no queremos hacer. El tercer paso. Ok, ya me di cuenta de que la situación, si depende de mí, está en mi control. Ya me di cuenta de que esa situación que está pidiendo de mi aceptación, lo quiero hacer porque es una necesidad mía y si es una necesidad que responde otra persona, está muy bien. Hay algo en mí que lo quiere aceptar. Ok, pero es que no quiero. ¿Qué hago en ese caso? Cuando la aceptación se nos hace difícil, para mí, hay una serie de creencias y de juicios y de pensamientos que están asociados a ese evento, situación o persona. Y eso es lo que realmente nos impide aceptar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle voz a ese sentir y a esos pensamientos que están originando ese rechazo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una de las herramientas que para mí es extraordinaria y yo la aplico todos los días de mi vida en que necesito sentarme conmigo misma es la escritura terapéutica. Vas a agarrar un cuaderno y vas a empezar a escribir todo lo que de tu corazón nace, todo lo que por tu cabeza esté pasando, todos los sentimientos que estén. No quiero aceptar, pero ¿por qué tengo que aceptar esto? Qué fastidio, o sea, pero ¿por qué la vida es así? Pero ¿por qué yo tengo que aceptar una cosa que no quiero? Y sí, yo sé que me va a hacer bien, pero es que no quiero, simplemente no quiero, me da mucha rabia. Escribe, escribe todo. Cuando nosotros le empezamos a dar voz a lo que sentimos, comienza una sensación de liberación y sobre todo de contención con nosotras mismas. Esa sensación de contención, poco a poco, a mí me ha devuelto la seguridad y la confianza de estar conmigo misma. Entonces, te invito a que cada vez que hay algo en ti que te perturbe, ponte a escribir.
Hay otra forma de hacerlo que es hablar con una amiga, hay otra forma de hacerlo que es ir a terapia, hay otra forma de hacerlo frente al espejo o simplemente decirlo en voz alta, en el carro, en fin. Date la oportunidad de darle voz a ese sentir. Hay otra forma de hacerlo es a través del movimiento, pero darle la oportunidad de que esa voz se exprese y de manera baja la presión. Es como que si le abrieras la válvula a una olla de presión. Baja la presión interna para que puedas ver con más claridad qué es lo que está detrás de ese rechazo. En relación a esto, te voy a poner un ejemplo de mí. La semana pasada yo me estaba debatiendo con un sentir que tenía y era que descubrí una muchacha en Instagram que amé como ella transmite su contenido. Lo que yo sentí con su contenido me encantó. Y yo quise como tomar los puntos que a mí me gustaron para traerlos a este espacio. Cuando me senté a grabar este episodio para ustedes, no me salió. Y yo sentía una frustración y una impotencia, sobre todo porque para mí yo sé que es fácil sentarme entre las cámaras y empezarles a compartir todo lo que les estoy compartiendo, pero es que no me salió. Y esa sensación de tienes que hacerlo, vamos Rosmary que tienes que hacerlo. Al final lo grabé completo, pero no me gustó. Fue un episodio que tuve que parar, leer en la computadora, volverlo a hacer, volverlo a decir. Y yo decía, pero ¿qué está pasando, Rosmary? Terminé de grabar el episodio, desmonté este set que yo hago aquí improvisado para grabarlo y me quedé con esa rabia de sentir frustración porque yo sabía que no tenía que sentir rabia y sentía rabia de sentir rabia conmigo misma. Pasé 2 días peleándome con esa Rosmary que sentía rabia con ella misma, que sentía rabia de sentir rabia. Y yo meditaba, escribí, y nada. Comentaba con mis amigas y nada. Yo lograba sensaciones de bienestar por momentos, pero no lograba sostenerme. La rabia seguía ahí. Hasta que me pregunté, Rosmary, ¿según quién es malo sentir rabia de que sientas rabia? ¿Según quién es malo que sientas rabia de la frustración que sientes? ¿Para quién no deberías sentir rabia y frustración contigo mismo? O rabia de sentir rabia contigo misma. Y de una vez me vino la imagen a mi mente de la Rosemary perfecta que he construido y que no existe. En ese momento la comprensión vino a mí, porque esa Rosemary no existe ni va a existir. Es un avatar que yo me construí, que todavía él aparece en estos momentos y que simplemente en la compasión que siento conmigo misma le puedo decir, basta, estoy aprendiendo. Cuando nosotros nos peleamos con lo que sentimos y no le damos voz a eso que sentimos, hacemos que esa resistencia que tenemos sostenga más bien la emoción que estamos evitando. Aunque ustedes no lo crean, callar la voz de la emoción nos mantiene en esa misma emoción, así no queramos. Si tú quieres que esa emoción en ti se libere, dale voz a través del movimiento, a través de la escritura, a través de conversar esto con alguien, a través de estar, en fin, lo que te permita desahogar eso que estás sintiendo. Es la forma más rápida en que tú vas a lograr alivio a esa emoción que sientes. El próximo paso que te voy a compartir, luego de haberle dado voz a esa emoción, es empezar a ver cuál es la historia que te estás contando. ¿Por qué? Porque la historia que nos contamos va a alimentar la emoción que estamos sintiendo. En esa historia va a estar el GPS de qué es lo que tenemos que intervenir para que esa emoción deje de estar en nuestras vidas. Y qué es lo que tenemos que intervenir en nosotras para que realmente la aceptación pueda ser una realidad en nuestras vidas. Sigamos con mi ejemplo. Ok, yo me di cuenta de que esa rabia y esa frustración conmigo misma respondía a una figura de perfección que yo ideé en mi cabeza. Ok, pasemos al segundo paso. ¿Cuál es la historia que te estás contando? ¿Qué pensamientos están alimentando a esta Rosemary que quiere ser perfecta? Y allí te tengo que confesar que para mí ya es muy fácil llegar a esta parte un poco más profunda de mí, porque como lo hago todo el tiempo, ya es un hábito que para mí es fácil llegar. Si no lo sabes hacer a través de la escritura, a través de acompañarte con un terapeuta, es la forma que puedes llegar.
Cuando yo me empecé a revisar mi historia, me di cuenta que lo que yo tenía rabia conmigo misma era de no haber confiado en mí. Cuando vi esto, me pude abrazar con compasión y me pude decir realmente con honestidad, estás aprendiendo. Pude callar la voz que estaba alimentando la no confianza en mí, pude callar la voz de la Rosmary perfecta que en algún momento construí y pude realmente llegar a abrazarme con compasión a mí misma. Con esto te quiero mostrar que el centrarnos en nosotras mismas, luego el darle voz a nuestra emoción y luego empezar a descubrir cuál es la historia que nos estamos contando, nos va a permitir ciertamente poder intervenir eso que nos está impidiendo aceptar lo que queremos aceptar. Para muchas de nosotras puede llegar a ser intolerable sostenernos en la emoción, lograr conectar con la emoción que está detrás de todo esto que acabamos de ver, que en mi caso era la sensación de no confiar en mí. Para muchas de nosotras, tocar esta herida, la herida profunda que está detrás del rechazo a la aceptación, puede ser muy desafiante. En estos casos, te lo digo por mi experiencia, en donde he conectado con muchas emociones que han estado guardadas allí y que se sienten horribles sentirlas. Te puedo decir con honestidad que guardamos más sufrimiento sosteniéndonos en la incomodidad de el rechazo que atravesar la emoción, por muy desagradable que sea. Porque al atravesarla con esta rendición de la que yo les he contado, en donde nos rendimos a ese algo más allá que nos ayude a transitar, porque queremos una versión de nosotras conectada más con el amor, con nosotras mismas y con los demás, la magia ocurre. Y es una magia que yo no te sé explicar, porque es una magia que se da, que se siente. Es una magia que no se controla, pero se siente. Y sucede cuando nos abandonamos a sentir tal y como es la emoción que estamos sintiendo. Cuando eso se da es cuando realmente la aceptación ya atravesó nuestro ser. Por muy grave que sea la emoción que estás sintiendo, todo pasa. Y lo puedes llevar a tu vida en retrospectiva con algo que te haya sucedido. Todo siempre pasa. Y es algo que me ha ayudado también a sostenerme en el proceso de liberación, de transmutación, de alquimia de esas emociones espantosas que he llegado a sentir dentro de mí y que me han pedido amarlas tal y como son. Cuando nosotros nos damos la oportunidad de, de ante una situación decirle te amo, aunque no lo comprenda, aunque realmente no lo sientan, es como que si le estuviésemos dando al cerebro la posibilidad de que el proceso de amar eso es una realidad. Y de algún momento u otro la aceptación se da. Yo te invito a que ante esas partes de ti o esas partes de otras personas o situaciones que en tu vida tú sientas mucho rechazo, dile, te amo, aun cuando yo aún no lo siento. Te amo aun cuando yo aún no lo entienda. Esta es otra herramienta que a mí me ha ayudado muchísimo y te la comparto para que comiences a hacerle espacio a la integración en tu vida. Porque hay otra cosa que yo he aprendido estos últimos meses de mi vida, es ver las cosas como un todo, porque al final la divinidad está hecha por el todo. La divinidad está hecha por la luz y la oscuridad. Y en la oscuridad siempre encontramos luz. En la oscuridad siempre hay diamantes. Cuando yo les contaba a ustedes que cuando he conectado con la vergüenza conmigo misma, es impresionante cómo esa parte mía viene al rescate y me dice, no, claro que eres valiosa, Mari. Y esa sensación de que sentirme valiosa en ese momento es la que realmente me sostiene en una sensación de valía conmigo misma. No es igual que me lo venga a decir otra persona. Cuando se siente dentro, cuando yo misma me doy esa sensación de valía a mí, conmigo misma, se siente completamente diferente a que otra persona me lo diga. Entonces, en la oscuridad, en la sombra, siempre hay diamantes, siempre. Solo que hay que rendirnos a atravesar esa sombra para poderlo encontrar. En ese proceso de conectar con esas emociones que no son tan gratas, porque yacen de la herida que sentimos, yo lo que te puedo decir es que la rabia se siente rara, el dolor duele, la tristeza arruga el corazón,
La vergüenza da mucha tristeza. La culpa genera mucha frustración y mucha decepción. Las emociones son tal cual son. Yo durante mucho tiempo he querido disfrazarlas y eso me ha alejado más bien de la posibilidad de encontrar el tesoro dentro de ellas. Intentar disfrazar las emociones, lejos de resolverlas, más bien refuerzan su presencia en nosotras mismas. Y cuando están ellas presentes sin la posibilidad de que nosotras las podamos ver, ellas nos controlan a nosotros. Por eso la importancia de hacer estas pausas activas, de respirar, de darnos cuenta de que somos nosotras las que tenemos el control del bienestar en nuestras vidas. Y hacernos cargo y adueñarnos de esta verdad nos va a permitir poder transitar este tipo de emociones con el control y con la confianza de que esto también pasará. Cuando le damos voz a esas partes de nosotras que no se sienten tan bonitas y dignas de ser amadas, nos empezamos a dar dignidad a nosotras mismas. Y hay una cosa que yo me he dado cuenta y al conectar con esa sombra, es que esas partes que rechazamos están ávidas. Lo que desean con todas sus fuerzas es que la amen. Y es algo que a mí me conmueve mucho porque pienso que detrás del rechazo siempre hay una necesidad muy grande de amor, de aceptación. Y ahí es cuando yo te digo que en la medida que nosotros seamos valientes, de ir conectando con esas partes de nosotras que se sienten no dignas de ser amadas, como por ejemplo la rabia que yo sentía de sentir rabia conmigo misma. Y eso me llevó a mirar la rabia que yo sentía era realmente de desconfiar de mí misma. Al yo mirar esa desconfianza que me dio mucha tristeza, la pude intervenir. Y al poderla intervenir, al poderla abrazar, me abracé a mí misma y me devolví la dignidad. Todas las partes de nosotras que rechazamos lo que están es loca porque las amamos. Comencemos a amarnos, comencemos a devolvernos dignidad por ser quienes somos tal y como somos. Esto nos va a devolver ligereza en nuestras vidas y nos va a quitar la atención en los demás, volviendo la atención a nosotras mismas. Es impresionante cómo cuando yo atravesé las emociones que les conté en el episodio pasado, de vergüenza, de culpa, de tristeza muy profunda, cuando yo abracé esas emociones, es impresionante cómo el otro desaparece. Cuando yo he empezado a aceptarme tal y como soy y darle a mis partes el puesto que tienen, porque esas partes mías tienen un puesto que simplemente tienen. Ya no hay necesidad de que el otro me apruebe. Y esto para mí se ha sentido por fin llegué. Hay emociones que no suman en la vida y la culpa es una de ellas. Cada vez que sentimos culpa por algo, yo siento que al final es una emoción que no nos trae nada bueno en la vida, porque es que no nos trae ni soluciones. La culpa nos mantiene como en ese estado de revolcarnos en la misma emoción y no avanzamos ni para adelante ni para atrás, sino que entramos en un bucle de pensamiento en donde somos víctimas de lo que sentimos y no hay posibilidad de hacerlo diferente porque la culpa no nos deja. Que entregamos todo nuestro poder a la culpa, mantenemos una sensación de sufrimiento y al final es una emoción que para mí no suma en nada. Entonces, si estás sintiendo en algún área de tu vida culpa, pregúntate, ¿qué beneficio te está trayendo estar en esa emoción? Porque seguramente esa respuesta te puede ayudar a soltar esa emoción. La aceptación es un término que puede ser muy único para cada uno de nosotros, sobre todo porque lo que lo sostiene o lo que nos impide aceptar va a depender de los juicios que tengamos y los pensamientos como ya hemos hablado antes. Entonces la aceptación puede ser un término muy único para cada una de las personas. Lo que sí se repite en todos los que aceptamos en algún momento de nuestras vidas es esa sensación de paz, de alivio en el aquí y en el ahora, y sobre todo la posibilidad de continuar con tranquilidad, soltando el pasado y pudiendo estar realmente en el aquí y el ahora. Para mí, la aceptación ahorita está vinculada al tema de aceptarme tal y como soy para ser feliz con quien soy. Pero al final, la guía o la ruta de aceptación para ti
es la que te lleve a sentir paz dentro de ti. Creo que la paz interna es el GPS real de la aceptación. Y bueno, vamos a recapitular todo lo que hemos conversado hoy en relación a debo aceptar, pero no quiero. ¿Qué hago en esos casos? Lo primero, tomar 3 respiraciones profundas para centrarte en el aquí y el ahora. Segundo, hacerte las 2 preguntas poderosas que son, ¿esto que quiero aceptar está en mi control o no está en mi control? ¿Esto que quiero aceptar es una necesidad mía o es una necesidad de otra persona que necesita que yo acepte tal cosa? Estas 2 preguntas ya nos pueden dar un poco de claridad en relación a eso que nos está pidiendo aceptar. Luego pasar a la siguiente fase, que es darle voz a la emoción a través de la escritura terapéutica, a través de un terapeuta, a través de contarle a una amiga, a través del movimiento del cuerpo. Luego empezar a mirar cuáles son esos pensamientos que nos están llevando a sentir lo que sentimos. ¿Cuál es la historia que nos estamos contando? Y como último punto, que es el resumen de todo esto, es darle dignidad a todas esas partes que nos componen y que al final forman parte de quienes somos y de lo que es en el mundo. Todos queremos ser amados. Todo lo que al final queremos es sentirnos parte y ser amados. Y eso es lo que hace la aceptación. Y por último punto que tocamos fue que la paz va a ser ese indicador que te va a decir si lo que estás aceptando es congruente o no es congruente con tu ser. Y con esto hemos llegado al final de este episodio. Gracias por quedarte hasta aquí. Espero que esta información te sume tanto como me suma a mí en mis días de rechazo y de pataleta por no aceptar. Y te invito a que me sigas por Instagram y que me sigas acompañando en los siguientes episodios. Gracias por quedarte en un episodio más de El Arte de Aceptarte. Te invito a que me sigas por Instagram, @soyrosmarioscati, y que me acompañes en los siguientes episodios para que juntas descubramos que con la aceptación comienza la verdadera transformación.